buenos días. Bueno, yo creo, si os parece, vamos a ir comenzando. En primer lugar, dar la bienvenida al doctor González Fonatey al Hospital La Luz, que, como nos constató ayer, tiene unos muy buenos recuerdos de este hospital, mucho cariño, con lo cual nos satisface muchísimo. José Ramón González Fonatey es jefe de servicios del Hospital Universitario Santiago de Compostela y bueno, para nosotros es un auténtico placer tenerle hoy aquí. Yo sé que estás muy ocupado y haber sacado un hueco para estar aquí hoy con nosotros nos hace sentirnos muy orgullosos. Además del tema que nos vas a hablar, yo creo que estamos muy en línea con respecto a lo que es medir y para mejorar. Yo creo que es un magnífico momento para tenerte de aquí. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Roberto, especialmente a Juan, por la invitación a venir aquí a hablaros de algún aspecto de aquí, como sobre todo voy a poner algún ejemplo de lo que nosotros hacemos en la gestión de un servicio de cardiología, que es más que un servicio de cardiología, porque Santiago tiene un área en donde cirugía cardíaca, cardiología, una parte de anestesia, también estamos funcionando de forma integrada como un área cardiovascular, y creo que eso al menos cambió algunas de las dinámicas del hospital cuando yo llegué ya ahí en el año 2008 a hacerme cargo del servicio de cardiología. Y esto es un poco ¿qué hacemos sobre esto? Bueno, creo que es necesario, estamos viviendo una época diferente, seguro que a la que muchos pensábamos vivir, después de unos años de una pandemia que no solo ha sido el problema de la pandemia, sino el impacto que ha tenido sobre el Sistema Nacional de Salud. Vosotros sois parte del Sistema Nacional de Salud y de alguna forma queréis ver un poco cómo debe ser la contribución de diferentes sistemas, la medicina pública. Decir que la medicina pública es el mayor logro social de este país, y será tanto en cuanto siga ofreciendo calidad asistencial, informe, investigue, y sobre todo permita el acceso de personas con independencia de su nivel socioeconómico, de su procedencia social. Y eso es algo muy importante, pero todos formamos parte de una red de Sistema Nacional de Salud. ¿Y qué retos y oportunidades tenemos? Esto ya al principio de la pandemia nos decían que lo que vendría sería más allá que la pandemia, lo que vendría sería el impacto sobre el seguimiento de las enfermedades crónicas. No tanto las enfermedades agudas, que probablemente se recuperaría pronto su atención, como así fue, sino la pérdida de la continuidad asistencial en las enfermedades crónicas. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El otro día yo tenía la oportunidad de presentar el Plan Nacional de Salud Cardiovascular con el ministro de Sanidad la semana pasada, y uno de los aspectos es por qué España en el año 22 respecto al año 19 aumentó un 20% la mortalidad cardiovascular y por cáncer. ¿Cuál es la razón? En una época en donde ya no está el COVID, en este informe un grupo reflexionábamos que una de las posibles razones es la pérdida de la continuidad asistencial, la pérdida de programas de prevención durante 3 años y de seguimiento de pacientes crónicos. Pues al final el impacto es que la expectativa de vida en España se ha reducido casi 2 años, en los 3 últimos años, y la mortalidad del año pasado ha sido un 20% mayor que la que teníamos en el año 19. Tenemos que pensar qué hacer, por qué y qué hacerlo. ¿Qué hacerlo? Dentro de lo que antes os comentaba. En España hay un Sistema Nacional de Salud que tiene un elemento cohesionador, aunque creo que debería jugar un papel mayor, como es el Ministerio de Sanidad, con la sanidad transferida, pero en este Sistema Nacional de Salud creo que es importante que este mapa se complementara con grupos como el vuestro, como otros grupos, que entre todos, vosotros primeros, deberíais hacer una reflexión de cuál es vuestro papel dentro de lo que comentábamos del Sistema Nacional de Salud para dar respuesta a asistencia de calidad, claro está, eso es muy importante, pero también grupos como el vuestro tienen que tener una orientación de formación y de investigación. No hay otra forma. Grupos de vuestra potencia, pues alguno más, tiene que asumir ese reto. No solo puede ser resolver problemas de salud sin tener una proyección mayor. Por tanto, la primera cuestión, y que en la presentación del plan el otro día comentábamos, es qué papel juegan los grandes grupos de medicina
no directamente pública, que es medicina pública, integrada en el Sistema Nacional de Salud, y cómo pueden contribuir pues, a la excelencia asistencial, docente e investigadora para el conjunto de la población, quizás en nuestro país. Y eso es como está. Estos también son datos que elaboramos en el Ministerio de Sanidad, ahí en un grupo. Fijaros, en España, en los últimos 3 años, la parte económica de la sanidad, 1/3 representa la sanidad no pública. No voy a decir privada, porque tampoco es como privada, como se entienda, pero sanidad no directamente pública. Y este aumento ha sido exponencial en los 2 últimos años. Portugal representa ya un 40% y España es alrededor de un 30%, cuando antes de la pandemia era escasamente un 15%. Por tanto, la situación está cambiando y este cambio de situación obliga a repensarnos el papel de todos en la resolución de los problemas de salud que tiene la población, en la promoción de la salud también, pero vuelvo a repetir, grupos como vosotros no puede estar ajeno a cuál es su papel en la formación continuada, en la formación especializada, en la formación del grado, tan importante, y en la investigación. Pocas plataformas como un grupo como este estaría en tan buena disposición de participar activamente en proyectos de investigación que no solo incluyan ensayos clínicos. Y esta diapositiva dice que representáis el 30% de todo el presupuesto en sanidad en este país en el año 22. Por tanto, representa un reto importante. Pero tenemos que evaluar este artículo que quiera puede acceder, es de Lancet y está generando un debate muy importante en el informe de Eurostat al que me refería. Tuvimos un gran debate con este artículo. Sabéis que en UK hace 2 años, al principio de la pandemia o luego, decidieron externalizar una parte del presupuesto público de salud en un consorcio privado. Y observaron, como allí, resultados en salud. Lo que sucedió es que la mortalidad aumentó. Y la mortalidad, como dicen las conclusiones de Lancet, aumentó directamente relacionado con la pérdida de la calidad asistencial. Por tanto, todos tenemos que medir qué hacemos. Esto es, no voy a decir una llamada a la atención, pero esto es una realidad a la que no podemos abstraernos. Todos tenemos oportunidades de mejora, empezando por lo organizativo y siguiendo por medir. No vale decir que externalicen parte del budget o del presupuesto a una, no, esa red tiene que demostrar que al menos tan robusta e idealmente debería serlo más, debería ser un motor, compararse es lo mejor, si no mide, se compara, no, todo el mundo, los médicos además tenemos la manía que cuando vemos estadísticas siempre pensamos que mal lo hace el vecino, es decir, es muy importante y esto creo que es un ejercicio interesante donde la Comisión de la Unión Europea, cuando hicimos este informe de Eurostat, lo tuvimos en cuenta un poco para ver qué un poco reflexión podemos tener de esto. Y un poco en la revista española de cardiología no queda otra, hay que medir para mejorar. Si no mides, no sabes, pero no es solo medida de actividad, cuántas consultas hago, pues para el objetivo hay que hacer más o menos, es decir, realmente cuáles son los resultados en salud. Porque, y es así, hace poco hablaba para otro grupo parecido a vosotros, claro, que a veces se anuncian con un edificio, una habitación o una máquina. Claro, nosotros, la pública es ni una inmobiliaria, ni un hotel, ni un vendedor de máquinas, somos vendedores de resultados en salud o generadores de resultados en salud. Cuánto vive la gente y con qué calidad de vida lo hace. Y ese es el auténtico valor de la medicina, y eso es lo que hay que medir, pero no para ver quién es mejor, quién es peor, sino para ver qué oportunidades de mejora todos tenemos. Si uno mide y es capaz de segmentar todo el proceso asistencial, es incapaz de decir dónde se puede mejorar. Esa es la base, desde mi punto de vista, un poco de la medicina, en intentar identificar qué oportunidades de mejora tenemos todos, y ahí la base es medir para mejorar, haciendo un poco de benchmarking, de compararse con los mejores, idealmente, ¿no? Esa es un poco la orientación que todos tenemos que tener. Pero aparte España tiene otro problema, que no es especial de España en sanidad y en salud,
que esto también es del informe del otro día. Fijaros, en Galicia o en Madrid podéis mirar. En Madrid la diferencia es menor, pero en Galicia es tremenda. Entre la población con formación universitaria y la población sin formación y trabajos poco cualificados, el riesgo de tener un infarto es hasta 8 veces más en la población con poca educación y pocos recursos. Sí, no se ve muy bien, pero veis que en Galicia el riesgo en población universitaria es 8 por 100.000, y en cambio en riesgo en población con menos educación es hasta casi 50. Es una diferencia abismal. Está claro que la salud es educación y socioeconómico. Nosotros sabemos que tenemos que comer, que no debemos fumar, que mantener el peso y el ejercicio, y eso hay una diferencia abismal. Por tanto, si un Estado o una Unión quiere limitar el gasto, que siempre estamos diciendo que crece exponencialmente en sanidad, pues la mejor estrategia es la educación. Si haces educación a los niños y a la gente, enfermarán menos y será la mejor forma de prevenir pues el gasto continuo en salud. Estos datos son realmente impresionantes de la primera vez que se hace este análisis real entre niveles educativos con distinto poder socioeconómico y el riesgo de enfermar en general. Y luego, benchmarking, esto también, siempre digo lo mismo que cuando fui presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Lo más importante que hicimos fue decidirnos, no sin muchos problemas, a publicar en el diario El País, en 2 hojas, la mortalidad comparada en el infarto y en la cirugía coronaria entre comunidades autónomas. En el infarto había diferencias de más del 100%. La comunidad que menos mortalidad tenía a 30 días era Navarra, que tenía menos del 5%, y la que más tenía era una comunidad muy rica, Valencia, que tenía casi un 10%. Se notó un follón, incluso de profesionales, que como publicábamos aquello, que aquello producía alarma social. Una célebre política actual pues llamó a la Sociedad Española de Cardiología casi montando un allí y tal. Y señor, esto es la realidad. Esto no se puede publicar. Bueno, tuvo una consecuencia inmediata, porque las 8 comunidades autónomas que no tenían un código de infarto, en menos de un año 7 pusieron en marcha un código de infarto. Y eso salva vidas mañana, no hay que esperar mucho tiempo. Por tanto, claro que hay que medir y hay que compararse con una norma. También elaboramos la norma. Y en cardio dice cuál es la calidad mínima, yo no voy a decir mínima, pero la calidad que deberíamos buscar de atención a diferentes procesos cardiológicos en España. Y uno se tiene que comparar al menos con esa referencia y ver cómo está. Y vemos esto es a nivel de España, esto lo publicamos hace muy poco, pues bueno, aún tenemos a nivel de España oportunidades de mejora. Pero la Sociedad Española de Cardiología hace una cosa importante, que es que a todos los jefes de servicio de los hospitales que envían sus datos, pues sí, y que permiten sus datos, que no son todos, y yo animaría también a consorcios como el vuestro enviar los datos que solicitan, y seguro Roberto y Juan sabe qué se solicita. ¿Por qué? Porque es muy interesante, no solo participas en el global, sino que la Sociedad Española de Cardiología te enviará un reporte personalizado con tus datos comparado con los hospitales, sin nombrarlos, que son de tus características, y tú ves ahí oportunidades de mejora. Y si no estás muy de acuerdo con los datos que te he enviado, pues habla con control de gestión y para que se codifique bien. Pero es muy interesante, yo quiero saber cómo estoy. Yo quiero saber cuánto se me mueren las TAVIs a 30 días, quiero saber cuánto se me reingresa la insuficiencia cardíaca, quiero saber qué pasa con mis consultas al año después de la consulta, cuántos tienen que ir a urgencias o cuántos se tienen que... Es decir, quiero saber indicadores de salud y quiero compararme y puede ser con los mejores. Para mí fue una fortuna estar un tiempo en Suecia, en el Karolinska, y realmente aprendí estas cosas de medir para mejorar, que era un poco... y realmente eso es la realidad. ¿Cuál es la calidad de lo que hacemos y qué oportunidades tenemos un poco para mejorar todos? En el fondo es esto, medir, compararte con una norma, la mortalidad de la cirugía cardíaca, los indicadores que queráis definir, y cada uno puede definir el indicador que quiera, a poder ser hacer un benchmarking con los mejores, cómo están los mejores, por qué un hospital tiene pues la mitad de problemas que otro. Al final buscas a alguien que te ayude a definir el proceso y encuentras dónde tienes la oportunidad de mejorar y hacer esto, que no es más que medir para mejorar, en el fondo, porque
pues una responsabilidad muy importante, que es velar por la salud de la gente. Y ya nuestra experiencia, muy breve, un poco datos del año 22 y comparativo. Nosotros tenemos un área, Galicia hay 3 áreas principales, hay 7 áreas, pero hay 3 áreas principales. El área norte, que es La Coruña, que depende Lugo, depende Ferrol directamente, y Lugo para alguna cosa. Lugo ya solo depende para cirugía cardíaca prácticamente de La Coruña, Ferrol para más cosas. El área centro, que es Santiago y Pontevedra. Pontevedra depende de Santiago, son unos 300.000 habitantes, y en hemodinamista vamos cada día a Pontevedra a hacer la hemodinámica no compleja. Lo complejo viene a Santiago, la cirugía cardíaca, y Vigo pues es el área sur con Ores. Esto es la distribución. Nosotros tenemos escasamente 800.000 habitantes de área, y de entrada, desde hace tiempo, pues nos concentramos en organizar los procesos asistenciales. Contamos con una ingeniera, ayer os comentaba, con Margarita, que es una ingeniera industrial que trabaja con nosotros y que trabajaba en Citroën y que realmente es la responsable del área, casi. Lo único que aquí es un poco pero Margarita nos inculcó mucho la mentalidad de organización por procesos que ella de alguna forma traía. Claro, estos 3 procesos representan el 85% de la cardiología. Si tienes organizada la cardiopatía isquémica, incluyendo el síndrome agudo, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, bueno, tienes que organizar las enfermedades de las válvulas, del corazón, otro tipo de cardiopatías, pero estos procesos son, cómo debe circular el paciente en el sistema, cómo debe llegar, a cuáles hay que seguir, qué indicadores hay que medir, cómo circular el paciente en el sistema, con la premisa de resolver en el nivel asistencial adecuado, claro. Y esa es un poco la filosofía de estos procesos. Y este es quizás un mapa de un proceso que hospitalizas y tú tienes que definir qué vas a hacer durante la hospitalización, incluso cómo debes llegar al hospital, el síndrome agudo, con el sistema del 061, qué haces en el hospital, vale para cualquier cosa de cardiología. Nosotros hemos incorporado, que luego comentaremos, algo que se llama hospitalización extendida, que el tiempo de hospitalización es breve, y decidimos que el cardiólogo responsable durante la hospitalización es el responsable del primer contacto con el paciente, pues el alta hospitalaria. Conoce muy bien al paciente, el paciente conoce muy bien al cardiólogo, pero luego o entra en rehabilitación cardíaca o un programa de seguimiento estructurado, y hay un seguimiento estructurado hasta un año. Después de un año, los pacientes estables no tienen citas regulares en nuestro servicio, pero nuestro servicio está abierto a los médicos de atención primaria, desde luego con un sistema de consulta electrónica, en donde cardiología responde en menos de 3 días a la demanda asistencial que cualquier médico de primaria o cualquier otro médico pueda hacer a un paciente que tenga o que sospeche que tenga una patología cardiológica, ¿no? Hay un soporte de hospital de día y estamos intentando incorporar un sistema de soporte a la decisión clínica, incluido dentro de la historia clínica electrónica de Galicia. Esto es nuestra área y esto es un poco nuestra misión, que es asistencial, docente e investigadora. Ayer pues, también, yo creo que es el reconocimiento de un grupo, nos enviaban la evaluación del CIBER, somos el grupo número 1 de evaluación en investigación cardiovascular de España por el CIBER, y es un estímulo, pero eso es debido a investigadores básicos que están integrados con nosotros, investigadores clínicos que dan un esfuerzo global en investigación, que sobre todo es una fuente de recursos y que nos permite esos recursos tener en este momento 27 contratos que paga directamente cardiología y que no paga el Sergas, desde enfermería, administrativos, data manager, 10 personas dedicadas exclusivamente a los ensayos clínicos, que son farmacéuticos, biólogos, y disponer de una estructura dentro de una organización que es una organización bastante autónoma, porque los servicios de cardiología tienen esa potencialidad, tienen poca dependencia general, porque todas las pruebas las hacemos nosotros, están en nuestro entorno, y al final tenemos que funcionar como una organización, intentar promover calidad de marca y imagen de marca, y que uno se sienta orgulloso de dónde está trabajando, y creo que eso, pues la medicina pública está en la mejor posición para generar recursos y para traer recursos que uno pueda reinvertir en el sistema, porque todo el dinero que se capta se reinvierte, nadie se lleva nada de ese dinero,
se reinvierte todo en nuestra estructura organizativa y es un poco ahí. Esta es la historia del servicio de cardiología, que comenzó en el año 73, hacemos 50 años ahora, con un jefe de servicio que había entonces, Miguel Gil de la Peña, que desarrolló durante un tiempo y ya pues desde el año 2008 que yo me he hecho cargo un poco del área, porque fue cuando se transformó en área cardiovascular. Es una cantidad enorme de profesionales dentro del servicio de cardiología, más de 200 profesionales, y la responsabilidad de esa gestión es importante. Por tanto, tú tienes que tener un soporte de gestión que no solo incluya a los cardiólogos, a la enfermería. Sin enfermería no hay medicina y no hay cardiología, claro está, a técnicos, celadores, administrativos, y además, como el consejo que me habían dado en una escuela de negocios, es tienes que tener más alineado contigo es al celador y es al administrativo, el que debe estar más alineado. Por eso desarrollamos actividades donde todos vamos, y aquí están de cardiología el celador como cualquier facultativo, y eso es muy importante para esa imagen de marca y ese sentimiento de pertenecer a una organización de una cierta excelencia. Esto es un poco esquematizado, es un servicio completo donde hay todos los servicios, incluso hemos integrado desde hace unos años un TAC y resonancia propios para cardio, hay obviamente sala de hemodinámica, de electrofisio, rehabilitación cardíaca, todos los procesos, cardio-oncología, lo complejo, es decir, y toda la estructura. Yo creo que tiene una gran fortaleza en nuestro hospital, que es relativamente nuevo, y es que cardiología está en un área única, salvo la hospitalización convencional, que está en otra planta, pero todo lo demás está en una área única, y tenemos un sistema de información de monitorización que es común y cualquiera puede ver la monitorización de cualquier paciente en su terminal, porque existe un sistema integrado que hemos actualizado ahora, pero en realidad es como cualquier servicio de cardiología, pero que funciona de alguna forma porque Galicia está claro que tiene la mayor fortaleza de datos de España. Disponemos de una historia clínica electrónica única de más de 20 años. Ahí está toda la información de todos los pacientes, las pruebas, todo está en llanos, y eso te permite desarrollar sistemas de gestión. Si yo quiero, desde mi propio teléfono móvil puedo acceder con unas claves y ahí tengo todo y puedo llevar a cabo actividad asistencial. Yo creo que eso es estos son aplicativos diferentes, como seguimiento remoto, diferentes aplicativos. Vuelvo a repetir, Galicia está en la mejor posición para gestión de datos sociosanitarios que ayuden a orientar las políticas sanitarias, a generar investigación también aquí y a traer recursos que se puedan invertir en el propio sistema, y esto posibilita hacer una gestión diferente en el caso de que no dispongas. En el fondo, es nuestra organización por procesos, los más prevalentes, más complejos, es decir, diferente tipo de procesos, y al final la interacción entre lo ambulatorio y la hospitalización, y hay que intentar borrar esas diferencias entre estar en el hospital, estar ambulatorio, el hospital de día, los sistemas de seguimiento de medicina digital de los pacientes. Hay que intentar de alguna forma borrar esa transformación y ver cómo se relaciona lo hospitalizado con lo ambulatorio, en esa medicina de organización por procesos y de medida de indicadores que nosotros hemos pactado y de forma continua reanalizamos, y esos son los indicadores que queremos y que queremos medir, ¿no? Esta es la organización, en realidad, también con cirugía cardíaca, que como os digo pertenece al área. Tenemos 2 sesiones médico-quirúrgicas semanales, en donde en nuestro centro no se opera a nadie, ni se hace estructural a nadie que no pase por la sesión médico-quirúrgica, y eso es así. Todo lo estructural y toda la cirugía se tiene que debatir, y cada semana se presentan los resultados de la semana previa. Un cirujano, un cardiólogo intervencionista y alguien presenta y ha pasado con los pacientes de la semana anterior, y eso es un poco, hay una serie de procesos de soporte como rehabilitación, la imagen avanzada, ya todos los procesos que veis ahí, y áreas un poco de ambulatorio y hospitalización. En realidad esta es la filosofía, resolver en el nivel
el asistencial adecuado. Si la medicina de la cardiología de hace 40 años de citar a los pacientes cada año en un sistema es que no tiene ningún sentido. El verdadero médico del enfermo es el médico de atención primaria, tú eres el médico del médico de atención primaria, lo que no es normal es que el médico de atención primaria te pida una cita y tú le respondes a 3 meses, que es una falta de respeto con el paciente, con el propio profesional. Tienes que desarrollar sistemas de abrir, y más que nunca ahora, el servicio a la medicina de atención primaria y a otros profesionales, y tú tienes que estar para resolver los problemas en donde tú eres muy necesario, lo agudo y lo complejo, pero no puedes perder el tiempo siguiendo a pacientes que no se benefician nada de un seguimiento pues, de forma crónica y no seguida. Y en ese sentido, como os comentaba, hemos podido incorporar en la parte ambulatoria diferentes modalidades, incluso de teleasistencia. Hacemos el seguimiento domiciliario en pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca, que han abandonado el hospital pronto, pero sobre todo quiero hablar de que desde hace unos años, este es un poco el flujo de pacientes ambulatorios, como llega. Nosotros tenemos la única forma de entrar en nuestro servicio, salvo por la vía de urgencias, es consulta electrónica. El 100% de las derivaciones a cardiología son a través de la historia clínica electrónica, donde nuestro compromiso es que en menos de 3 días respondemos a la consulta. Los médicos de atención primaria definieron cómo debe venir el enfermo, con un electro, decir las causas, por qué consultas, si de sospecha insuficiencia cardíaca debe incluir NT-proBNP. Es decir, ellos han definido cómo venir en la historia, y un cardiólogo revisa eso, la respuesta en menos de 3 días. Ayer era en 2 días el retraso. Hacemos unas 40 al día y eso nos permite mantener esos 2 días de demora, y respondemos 5, 7, 8 cardiólogos, respondemos 5, pero los más seniors somos los que hacemos la e-consulta. Hay una coordinadora, que es Pilar Mazón, que distribuye, a ti te sale en tu hoja de trabajo las 5 e-consultas que tienes que revisar. Yo aún no he revisado las que me tocan hoy. Y esto, ¿por qué? Eso también es del Ministerio, y lo presentábamos el otro día. Fijaros qué ha pasado con la demora para una primera consulta en un servicio de cardiología en España. Casi se ha duplicado la demora. En este momento son más de 90 días de espera en un servicio de cardiología de este país para una primera consulta. Y en procedimientos no programados también se ha disparado hasta 120 días. Claro que ha traído mucha consecuencia la pandemia. Y esto no es solo cuestión de recursos. Ahí hay una frasecita que yo me tenía en poner abajo. Esto es también de organización. Oiga, ¿cómo podemos, con los recursos que tenemos, reorganizarnos para ver esto? Es decir, alguien en cardiología que esté esperando 95 días, muchos acabarán en urgencias, algunos acabarán en el camino y otros acabarán hospitalizándose. Esto no puede ser. Por tanto, ¿qué podemos hacer para limitar esto? Que no solo sea recursos, claro, porque a veces ni con recursos se resuelve. Nosotros desde hace unos años, y lo defendieron los médicos de atención primaria del área, desarrollamos un sistema que fue pionero, y ahora en muchos sitios nos piden que lo expliquemos, no tiene mucha ciencia, que es consulta electrónica. El 100% de las derivaciones a cardiología, el otro día yo lo presentaba aquí en Madrid es opcional, y solo el 10% de las consultas a los servicios de cardiología son electrónicas, el resto siguen siendo presencial. Pero es que en una auditoría nosotros vimos que hasta el 17% de las consultas eran por dudas en un papel, en un electro. Pues ¿para qué va a venir el enfermo? O en muchos pacientes que ya conocíamos. Entonces, el Sergas, y de alguna forma, porque llegó el debate hasta el Parlamento de Galicia, decidió que podíamos empezar, que el 100% era consulta electrónica. Nuestro compromiso, ahí veis, un cardiólogo responde en menos de 3 días. Y para mí eso es una prioridad absoluta. Incorporaremos la alta tecnología, pero como yo digo, la más alta tecnología que tenemos es responder pronto a las demandas, sea lo que sea, que nos pidan lo que sea. Nosotros tenemos que responder en menos de 3 días, y si decidimos ver al enfermo, el objetivo es resolver más del 30% sin necesidad de consulta presencial. En este momento es sobre un 45% que respondemos sin necesidad de consulta presencial, y el resto es acto único. El cardiólogo que ve al enfermo no puede pedir pruebas, no tiene acceso a las pruebas, tiene que hacerlas él esa misma mañana, las pruebas básicas. Todos tienen un eco, si hacen la prueba de esfuerzo, es libre de hacerla, pero la tiene que hacer esa misma mañana, y si hace un Holter, tal como sale de la máquina, lo recibe en su ordenador
y él lo tiene que informar. Obviamente, yo creo que ya en ningún lugar del mundo nadie informa a Jóteles, ¿no? Tal como sale de la máquina, lo recibe el que lo pidió, Electro, y él es el responsable. Y además le sale en su ordenador. Si no lo revisa, la responsabilidad es suya, porque sale en su agenda de trabajo. Eso es así, no podemos hacer en un área como Santiago, que hay personas mayores que viven a 70 kilómetros, hacerles venir otro día a hacer un eco, o hacerles venir, bueno, eso es que sería demencial. Entonces, desde hace años hacemos acto único en esto. Fijaros lo que pasó, no os voy a cansar. La demora, claro, esto se publicó en la Revista Española de Cardiología y en muchos sitios, la demora cayó, claro, porque ahora un cardiólogo revisa en menos de 3 días, en 2 días, y tú ves quién necesitas ver, igual esa tarde, o que vengas a tarde, o mañana, o quién ves que no tiene, o quién resuelves está un 40%. Los que resuelves sin ver tienen un pronóstico al año excelente. Medimos el pronóstico al año, qué les pasa al año, y medimos cuánto van a urgencias, cuántos se hospitalizan y cuántos se mueren, y la causa de la hospitalización y de la muerte. Fijaros lo que pasó. La venida a urgencias, que iba subiendo, cuando se puso la e-consulta, cayó la tasa drásticamente y se mantuvo baja. ¿Por qué? Lo mismo pasó con la hospitalización y con la mortalidad. Eres capaz de identificar pronto a los que están peor y verlos pronto. Y a los que no tienen nada, o no tienen nada significativo. Y eso tiene un impacto extraordinario sobre resultados en salud. Esos unos indicadores que medimos periódicamente, no solo la demora, sino qué sucede siempre al año de la consulta. Pero para mí esto fue lo más... Esto se publicó en Circulation, fijaros, una cosa, y se publica en una revista general de cardiología. Cuando todos tenían que venir a Santiago, el área de Santiago es un área muy rural, tenemos casi 800.000 habitantes, pero directamente 500.000. Y hay gente que vive a 80 kilómetros, pues en un centro de salud muy pequeño, en una aldea. Imaginaros a alguien de más de 80 años, mandarlo a un centro como Santiago enorme, pues cuando era todo presencial, la tasa de derivación era máxima en los centros de salud que estaban más cerca de Santiago y en la población más joven. En cambio, la tasa de gente de mayor edad y sobre todo los alejados era mínima. Había algún centro de salud que no enviaba a nadie. Cuando pusimos en marcha la consulta electrónica, se homogeneizó la tasa de derivación. Aumentó muchísimo la derivación de los centros más periféricos, de los centros de salud. De alguna forma se democratizó la atención cardiológica, se aproximó la atención cardiológica a los más vulnerables. Esto es fantástico, porque es nuestro objetivo, es decir, que los más vulnerables, de mayor edad, más alejados, también puedan recibir una atención cardiológica de calidad. ¿Alguna cosa más? Rehabilitación, para nosotros es básico incluir, no solo en cardiopatía isquémica, y hemos hecho grandes esfuerzos en dimensionar la rehabilitación cardíaca, empezando en el hospital y dirigido por enfermería y fisioterapia, con un cardiólogo responsable, y en este momento el 70% de nuestros pacientes con síndrome coronario agudo aceptan. A veces es difícil, hay gente que vive muy lejos, pero participan en el programa de rehabilitación cardíaca e insistimos que así sea, pero a veces es difícil que puedan venir, y por eso hemos empezado. De nosotros depende un hospital comarcal, donde cada día va un cardiólogo. Allí no hay cardiólogos, cada día vamos uno de nosotros a hacer atención ambulatoria y tal. Hay rehabilitación allí y empezamos rehabilitación ya en 2 centros de salud grandes, coordinados con nosotros. Es muy importante esto, y aparte 2 proyectos europeos nos permitieron desarrollarlo. Y fijaros qué pasa en isquémicos, es que los isquémicos que se incluyen en un programa de rehabilitación prácticamente no se muere nadie, 1% de mortalidad durante un seguimiento largo. Y educas al paciente, optimizas el tratamiento, es decir, mides también lo que sucede, lo mejor que le puede pasar a alguien después, bueno, un episodio agudo, que le puedan incluir en un programa de rehabilitación cardíaca. Ya breve un poco la hospitalización. Comentamos un aspecto de lo ambulatorio, la hospitalización. Nosotros tenemos una unidad de intensivos, tenemos una unidad de intermedios, tenemos 10 camas de intensivos, con todos intensivos, tenemos intermedios, tenemos una planta profesional, todos tienen una monitorización común, tenemos un hospital de día muy importante y tenemos un sistema, todos estos sistemas un poco de ayuda a la decisión clínica. Bueno, hay que reducir las hospitalizaciones, eso es cada clave. La hospitalización es un riesgo para los enfermos y por tanto la filosofía es reducir las hospitalizaciones, y hay que ver cómo
ver un poco, optimizar las hospitalizaciones. Hemos desarrollado este concepto de hospitalización extendida que nos permite dar pronto, veréis que la estancia media en nuestros servicios 4 y pico días, damos pronto el alta, pero el cardiólogo que da el alta es el responsable de contactar con el enfermo, el primero que contacta a los 7 días, con el médico de atención primaria también, es decir, un seguimiento inmediato. En realidad, el objetivo es evitar ingresos y ahí de nuevo el papel del hospital de día en esto de evitar ingresos. El hospital de día en este momento hemos logrado el año pasado evitar 1000 ingresos. Prácticamente toda la electrofisiología, incluso las ablaciones de FA, se hacen ambulatorias, se pincha ecoguiado y a las 8 de la tarde se va para sus casas, y si alguien se tiene que quedar, los de guardia se encargan. El hospital de día, que tiene 14 entre sillones y camas, lo gestiona enfermería, pero el cardiólogo responsable del enfermo es el que tiene que ir allí a ver al enfermo. No hay cardiólogos en el hospital de día, y esto a nosotros ha sido fantástico porque nos permite tener siempre camas y evitamos hasta 1000 hospitalizaciones. Y claro, la gerencia del hospital es algo muy importante, evitar 1000 ingresos, la mayoría de la hemodinámica, la insuficiencia cardíaca para programas ambulatorios. Es decir, hay unos 14 pacientes diarios en el hospital de día. Esto es lo que ha pasado, y ahí lo veis, fijaros cómo ha bajado los ingresos programados, y de forma global se han evitado 1000 estancias el año pasado. El hospital de día es imprescindible en una estructura asistencial. Aparte es un soporte para un momento en un paciente concreto, y eso es, como veis, lo que ha pasado. Ingresos programados se han reducido un 60%, claro, todo se hace, o la mayoría, en el hospital de día, y la reducción de estancias. Otro de los aspectos que medimos, nosotros estamos acreditados por AENOR en la norma ISO 9001, todo el servicio de cardiología, y una de las cosas que se miden es las caídas, las infecciones, fallo renal, como 3 indicadores: fallo renal agudo, caídas e infecciones nosocomiales, y eso es un indicador que continuamente medimos como elemento de calidad, y eso con enfermería, de alguna forma Margarita lo tiene estructurado para que enfermería tenga, no solo los facultativos, de forma inmediata ese indicador, habiendo pactado unos objetivos que veis ahí, el objetivo y cómo estamos. Y es muy importante este tipo de indicadores, y ya de alguna forma, pues, lo que os comentaba, intentar evitar las complicaciones o los problemas de la hospitalización, indicadores de seguridad durante la hospitalización. Y para eso, esto lo publicamos en la revista española de cardio, hospitalización extendida, que en el fondo no es más que todos los servicios del hospital tienen un cardiólogo responsable. No hay papel porque todo está integrado, pero yo soy el responsable del servicio de neurología, y si neurología tiene un problema siempre contacta conmigo, pero si tiene un problema, neurología también responde. Neurología, por ejemplo, lo envía a Holter nos hace neurología, los informa neurología, si tiene alguna duda nos pregunta, pero todo está hecho por neurología, y cada servicio tiene un cardiólogo. Y lo que os decía, el cardiólogo responsable del alta tiene una cita automática, le sale una cita automática en el alta, a los 7 días se pone en contacto telefónico, videollamada con el paciente, o le cita para una consulta presencial, a pesar de que el paciente haya entrado en el programa de rehabilitación o donde sea. Es necesario ese concepto de hospitalización extendida para garantizar con la seguridad a los pocos días del alta hospitalario, con el objetivo de evitar ingresos precoces y con el objetivo de conciliar bien la medicación. Los enfermos tienen muchas cosas para que la medicación esté conciliada. Y en ese sentido también hemos incorporado un proceso que se llama cardiofarmacia. Tenemos un farmacéutico en cardiología, la farmacia del hospital, que pasa visita con nosotros. Es muy bueno porque pone menos problemas en los guisados de los anticoagulantes directos y tal, porque ya al final se siente como de cardiología, y ella, pues, Amparo, participa muy directamente en esto de la hospitalización extendida, porque llama al paciente también y le pregunta un poco sobre conciliación de medicación.
Y ya muy brevemente algunos aspectos más relacionados con la hospitalización, pues que es un poco cuántas hospitalizaciones hubo. Hay aproximadamente 2.500 hospitalizaciones en general, con las 1.000 que se evitan en el hospital de día, y algún indicador. Nosotros tenemos una serie de indicadores y uno de ellos es frecuentación de hospitalización, y este es los ingresos, como veis. Esto es la frecuentación. La frecuentación está sobre 5 por 1.000. En ese sentido, esto es la tasa de ingresos urgentes, que es otro indicador. Y fijaros lo que ha pasado en los 2 últimos años: ha aumentado de forma significativa los ingresos urgentes. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha aumentado esta tasa? Estamos seguros que guarda relación con lo previo. Se ha perdido continuidad asistencial y hay más problemas urgentes por no seguimiento, por médicos de atención primaria, incluso por nosotros en algún aspecto, y ha aumentado los ingresos urgentes. Necesitamos repensar la atención ambulatoria, porque esto es una realidad. Fijaros que además es muy llamativo y está aumentado los 2 años post-pandemia, tanto el 21 como el 22. Esta es la mortalidad total que nosotros medimos durante la hospitalización. El objetivo es que esté sobre un 2%, y ahí está, sobre un 2% como mortalidad total. Definimos mortalidad total a 30 días, hasta 30 días del ingreso. Esta es la estancia media, nos ha subido un poco. ¿Por qué? Estamos convencidos que nos ha subido porque ha aumentado la tasa de ingresos urgentes. Al aumentar la tasa de ingresos urgentes, probablemente sea la razón por que nuestra estancia media ha aumentado un poco. Tenemos que ver cómo podemos participar en la reorganización global para reducir los ingresos urgentes y de alguna forma volver a equilibrar la estancia media. Tenemos un objetivo que es muy importante, y nosotros tenemos que tener siempre camas libres, siempre. No podemos estar, como algunos se dicen, que tienen ectópicos. No hay nada peor que pacientes ectópicos en otros sitios, te olvidas de ir a pasar visita. Eso es lo peor que se puede tener. Y nuestro objetivo es tasa de ocupación menor del 75%. Con el hospital de día somos capaces. La tasa de ocupación en el año 22 fue del 71%. Eso quiere decir que siempre hay camas libres. No hay problema con tener lleno el hospital de día, y si a las 8 de la tarde algún paciente no se puede ir para su casa, siempre hay camas libres para que... Y ese es otro indicador que medimos y es muy importante. Y este es otro que llame la atención, pero este lo introdujimos con Margarita. Margarita es una ingeniera, que hemos comentado, una ingeniera industrial que trabaja en todo esto con nosotros. Y Margarita dijo, mira, hay un aspecto clave, y es que siempre hay el debate que el enfermo está en urgencias mucho tiempo. Y Dios, hay en algunas urgencias que pasan más de un día en urgencias. Eso es terrible para el enfermo, para su tratamiento, para sus familias. Entonces, cuando un cardiólogo decide que el paciente tiene que ingresar, se pone en marcha un reloj que se para cuando el paciente llega a su cama. Y el objetivo es que sea menos de 2 horas. Mantenemos, como veis ahí, el indicador. Es el tiempo que tarda entre que se dice el ingreso y llega a su cama. Creo que es un indicador muy, muy importante y habla de la calidad global de la atención, y hemos definido 2 horas. Diferente, pero 2 horas. Nosotros queremos 2 horas, tenemos siempre camas libres. El cardiólogo, hay cardiólogos 24 horas en el hospital, 2 cardiólogos seniors más 2 residentes, por tanto hay una atención completa, y hay que garantizar que no pase mucho tiempo en urgencias por los propios pacientes y por los colegas de urgencias. Un indicador realmente importante. Otro es reingresos. Reingresos a 7 días, que veis ahí, y reingresos a 30 días. La norma, nuestro objetivo es menos del 5 y menos del 10. Lo cubrimos de sobra, ya que a menos de 7 días, menos del 2% de reingresos, y a menos de 30 días es 5%. Y ahí veis la comparativa a lo largo de los años de cómo está esa tasa de reingresos, que también medimos de forma periódica, porque al final, en el fondo, el reingreso es un poco un fracaso del tratamiento durante la hospitalización y de ese seguimiento. Como os decía, estamos acreditados y tenemos un sistema que está ahí in situ, que hemos llegado a un acuerdo con AENOR, ellos también aprenden de nosotros, pues aprendemos de ellos, y está acreditado todo el servicio con esta norma y reacreditado, y es uno de los objetivos, la reacreditación periódica. Tenemos premios también. Creo que es muy importante cohesionar a un grupo y mantener una imagen de marca.
muy importante que la gente sienta un poco, y sobre todo lo que os decía, las secretarias, los celadores, tienen que tener una imagen de marca y que les dé igual si tienen que estar un poco más de tiempo, qué tal. Son los primeros que no tienen ningún problema, incluso más que los facultativos, y bueno, también acceder y que den el premio a mejor servicio de cardiología, pues siempre es un estímulo para todos nosotros, para continuar. Y encuesta de satisfacción, eso es obligatorio, hay una encuesta de satisfacción tanto a profesionales como a pacientes, y estos son los resultados de la encuesta, a pacientes y a familiares, se pasa periódicamente y de forma anónima, se puede cubrir electrónica, o quien no la cubre de forma manual y se la pasa personal de enfermería y asistencia social, y en realidad es esto. Tú tienes que definir cuál es tu organización, cómo te tienes que organizar en la realidad que te corresponde. A nosotros nos pusieron ahí para atender a casi 800.000 habitantes, directamente a 500.000. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sobre todo pensando en los más vulnerables, hay que atender bien a los más vulnerables. En nuestro servicio se atiende al más rico del área y al más pobre, y os garantizo que recibe la misma atención, aunque el más rico igual viene cuando llama y tal, pero el más pobre, como veis, y tiene, pues también accede, y creo que eso es muy importante y ese es el mayor valor de la sanidad pública, que tiene que mantenerse en la calidad. La clave es la calidad y en el fondo es medir, definir cómo te quieres organizar, cómo se quiere organizar el Grupo Quirón en la cardiología de todo el Grupo Quirón. O si igual solo del Hospital La Luz o de todo el Grupo Quirón, cómo se organiza, cuáles son los procesos, qué indicadores medir. Yo creo que eso es lo más eficiente, y medir para buscar oportunidades de mejora. Si uno no mide, no sabe qué tiene que hacer, y luego pues intentar implantar esas oportunidades de mejora. Yo estoy convencido que con la gente que estáis aquí, con Roberto, con Juan, con tal, estáis totalmente imbuidos de esta misma filosofía, y teniendo en cuenta que vosotros representáis ya el 30% de la sanidad de este país, el 70% restante es la medicina pública, tenéis una responsabilidad absoluta, y además está creciendo de alguna forma, y seguro que lo estáis haciendo, y que lo estáis haciendo de una forma muy eficiente, de reorganizaros, de medir indicadores, porque aparte seríais un ejemplo para todos los demás, porque vuestros resultados, si son muy buenos, pues al final es un cierto prurito cuando tal para otros, para poder mejorar, y esa sí que es una responsabilidad. Y ahí, a veces profesionales, como en nuestro caso una ingeniera industrial, te diría, un servicio de cardiología tiene una ingeniera industrial, es el elemento fundamental de nuestro servicio, es absolutamente clave la ingeniera, pero son claves data managers, los que llevan los ensayos. Tenemos en este momento 33 ensayos clínicos en marcha, que representa una cantidad de recursos enorme para nuestro servicio, ya que necesitamos destinar 800.000 euros al año ya solo en personal, pero genera mucho más recursos que eso, y que al final puedes decidir cómo reinvertir, y en realidad esto es parte de nuestra organización, de nuestra filosofía. Tenemos mucha autonomía, los jefes de servicio en la medicina pública tienen mucha autonomía si la quieren ejercer. Claro está, la cosa es que tú estás quejándote todo el día al gerente, pues en tercera vez el gerente no te recibe porque el gerente tiene otra serie de problemas y tus problemas los tienes que resolver tú. Si alguna vez vas, tienes que ir con una solución o dos soluciones para que se escoja una. Pero es muy importante que alguien lidere la organización, pero lidere la organización bajo esta premisa de intentar ser eficiente y hacer las cosas bien, que para definir qué es bien hay que medir una serie de indicadores, los que queramos, que cada uno pacte los que quiera. Nosotros publicamos los 111 que medimos de forma periódica en la Revista Española de Cardiología hace poco, esos o cualquiera, con este objetivo de estar pensando qué oportunidades de mejora tienes para atender mejor a los enfermos, para formar mejor a los profesionales y para generar conocimiento, que al fondo también es vuestra obligación, no solo de hospitales universitarios, como probablemente vosotros sois, la obligación moral de generar un cierto conocimiento para que alguien se pueda beneficiar de tu trabajo y de la información y de lo que tú hayas generado. Yo creo que ahí está la filosofía de todos, y vuestra también, en la atención, la formación y la investigación de excelencia, que debería ser una de las señas, siempre ha sido de alguna forma la seña de este país. Si alguien fuera de España piensa en algo, siempre es en el modelo sanitario, y yo creo que entre todos debemos contribuir a que eso sea uno de los pilares fundamentales con la educación pública y las ayudas sociales en este país.